Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Hola, amado consiervo, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para ti y los tuyos. Quisiera que continuáramos meditando acerca de lo que es la predicación extemporánea que tanta falta hace, creo, en lo personal en estos tiempos. Quisiera que viéramos en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9, verso 23. 1 Corintios 9, 23. Dice así el apóstol Pablo: todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Amén. Amado hermano, tú y yo que hemos sido llamados a exponer la palabra de Dios, sabemos que debemos de dar una interpretación del texto de manera fiel. Debemos de dar un sermón o una lección bíblica con un significado fiel del texto que estamos exponiendo. Pero además, lo debemos hacer con claridad. En la predicación extemporánea es exactamente como lo que acabo de hacer. Este texto, ahorita abrí la Biblia, leí este texto sin haberlo escogido y no lo había leído antes. En este momento yo estoy tomándome la libertad de poder leer el texto, buscar la guianza del Espíritu en mi interior y entonces tratar de ver el significado real de esta palabra. Y encontramos ahora, sí, veamos y desglosemos la palabra, porque repito, no lo había leído, abrí la Biblia y dice que hay un motivo por el cual hacer las cosas. Eso lo dice el apóstol Pablo, un maestro de la palabra, pero también un anciano de la iglesia, un apóstol. Todo Pablo lo hacía con un solo motivo: por amor del Evangelio. Tú y yo, si somos siervos del Evangelio, lo hacemos por amor del Evangelio, porque el amor de Cristo Jesús ha sido derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu, como dice Romanos 5:13. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? Por el amor del Evangelio, para ser partícipe de Él, para ser partícipe de Él. Tú y yo somos copartícipes de la gran comisión, la explosión que es la iglesia, alcanzando generación tras generación para que escuchen el mismo evangelio que Jesucristo, nuestro Señor, predicó cuando se detuvo en esta tierra y dijo en Marcos 1:15: el reino de los cielos ha venido, por tanto, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y obviamente estaba hablando de él mismo. Lo hacemos por amor del evangelio que nuestro Señor Jesús mostró. Eso hace todo pastor y todo maestro.
Y ahí dice en el versículo 24 que acabamos de leer, no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Entonces, aquí está hablando que hay muchos que predican, si lo que queremos aplicar a lo que estamos hablando. Hay muchos que compiten en un estadio, porque están compitiendo, pero dice que solamente uno alcanza el premio. Solamente uno va a terminar la meta de su vida, haber cumplido el ministerio que le fue entregado cuando el Espíritu Santo lo apartó del pueblo de Dios para la obra de Dios, bajo la guianza de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, para proclamar el Espíritu de Cristo en la palabra de Dios. Tú y yo estamos conscientes que no somos nosotros, sino la palabra de Dios la que no regresará a Él vacía, sino hará aquello para lo cual es enviada. Tú y yo somos conscientes que si el Espíritu Santo no nos dirige a toda verdad de la porción que estamos desglosando, tampoco vamos a hablar la verdad de la palabra, sino nuestra verdad aplicada a la palabra. El apóstol Pablo aquí simplemente da una ilustración. Hay muchos corredores y solamente uno gana. Y termina ese versículo 24 diciendo, corran de tal modo que ganen. El apóstol Pablo nos está exhortando a que hay una manera de hacerlo para poder llegar a la meta. Hay una manera y es la única correcta. Versículo 25. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, primer punto para correr de una manera correcta, ¿cuál es? Abstenernos de todo. ¿Abstenernos de qué? De copiar sermones. ¿Abstenernos de qué? De querer ser como tal o cual predicador. ¿Abstenernos de qué? De buscar ser más populares. ¿Abstenernos de qué? De hacer trampas en las redes sociales para recibir más likes. ¿Abstenernos de qué? Abstenernos de tantas cosas. Porque al final de cuentas lo que queremos es una sola cosa. Que el Señor use estos vasos de barro con el poder de su Espíritu Santo con el cual hemos sido llenados. Y el cual, la palabra de Dios que lleva su Espíritu es la que hará el efecto en el corazón del pueblo de Dios que reciba la palabra de Dios. Esa es la manera. Y entonces el apóstol Pablo continúa en el versículo 26. Por tanto, yo corro de esta manera. Ahora, Pablo se pone como ejemplo. ¿Es un presuntuoso? ¿Es una persona que está poniéndose de ejemplo nada más para poder sacar más el nombre de Pablo? No. Ahora va a decir la manera en que lo hace. No como sin tener meta. Entonces ya vimos número uno, que tenemos que abstenernos de todo. Todo lo que no tenga nada que ver con Cristo. Si tenemos que abstenernos de televisión, de los medios, para poder realmente meditar, estudiar, detenernos a la palabra, pasar tiempos en oración, postrados a los pies del Maestro, clamando misericordia y salvación para muchos a través del mensaje de Él. Si tenemos que abstenernos, abstengámonos. Pero también hay que tener una meta. Tenemos que tener una meta, tenemos que saber que hay un final de nuestra carrera, final de nuestro sermón, no nuestra predicación. Tiene que haber una meta. La meta es salvación para el oyente que está todavía metido en tinieblas, esclavizado al diablo, y la palabra de Dios tiene poder para traer vida donde hay muerte. Porque a nosotros mismos nos ocurrió esto. Dice Pablo, yo de esta manera corro, versículo 26, estamos en 1 Corintios 9. No como sin tener meta, de esta manera peleo. No como dando golpes al aire. O sea, no se trata de entretener a la gente tirando un rollo muy lindo, no. Se trata verdaderamente de darle el sentido de claridad al texto que estamos viendo y ser fieles a lo que está diciendo Pablo en aquel tiempo de la historia y aplicarlo el día de hoy a la vida del oyente. No tiremos golpes al aire. Versículo 27 agrega un elemento más a la manera correcta, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. O sea, Pablo somete su carne
Pablo somete todo aquello que sabe por el Espíritu que no es del Espíritu. Y termina diciendo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Amado hermano, este es el ejemplo de una cortita predicación extemporánea. No leí el texto, lo abrí donde estaba, te lo expresé literalmente, traté de ser fiel a lo que quiso decir en el tiempo de la historia, y te estoy diciendo, no juguemos a ser predicadores, no abusemos de la gracia que nos ha sido concedida, hagamos nuestra labor, estudiemos la palabra y a tiempo y fuera de tiempo prediquemos en el poder de Dios, la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo que está en la propia palabra del Señor. Espero sea de edificación para ti y de bendición para los tuyos, tu rebaño que ha puesto el Señor bajo tu cuidado. Y si Dios nos concede vida, nos escuchamos en la próxima. Señor te bendiga a ti, a tu familia y tu ministerio. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie en el Facebook www.facebook.com/aprendices el podcast o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.